amigos, una vez más de Alerta Cristiano, les habla Eduardo García Resach, abogado cristiano. Un abrazo a todos los amigos y hermanos de Europa, África, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. A los hermanos puertorriqueños y a aquellos que viven con nosotros en esta hermosa isla, bendiciones para ustedes. No olvidemos nunca, señores, que la verdad, conoceremos la verdad, y la verdad es nuestro Señor Jesucristo, y esa verdad nos hará libres. Con esa palabra quiero comenzar el programa de hoy haciendo alusión al programa anterior que fue dedicado al tema de cómo la ideología de género y toda esta agenda por cambiar la sexualidad ha ido penetrando las Naciones Unidas y cómo a través de sus organismos a su vez han ido ramificando su influencia en el mundo entero. Específicamente Puerto Rico, pues la influencia es notable con unos grupos que cada vez que van a la legislatura es para introducir específicamente esas agendas que vienen desde el 1995, la conferencia de Beijing, y así sucesivamente, y hoy las tenemos muy presentes en la legislación del proyecto del Senado 484 y del proyecto del Senado 533, que tiene que ver con la enseñanza de derechos humanos, derechos civiles, constitucionales en las escuelas. Toda esta situación de las Naciones Unidas también tiene unos efectos en otras áreas de la vida. Hoy queremos compartir con un hermano pastor a quien queremos darle la bienvenida, es el reverendo Juan E. Matías Martínez. Voy a darle la bienvenida y luego hablo un poquito de él. Pastor Matías, qué bueno que está con nosotros, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, licenciado García, Dios bendiga a toda la audiencia, agradezco esta oportunidad que me da en tan prestigioso programa. Gracias, gracias. Y también está nuestra hermana Claribel Maldonado de Mujeres por Puerto Rico, que ya ustedes la conocen, es casi dueña de este programa, lo ha conducido en varias ocasiones y es un placer tenerlos a los dos. Claribel, bienvenida una vez más. Gracias, licenciado, y gracias a la audiencia por prestarnos ese espacio personal. Bendiciones. El pastor Matías es pastor asociado de la Primera Iglesia Bautista de Carolina, lleva ya 14 años con la Primera Iglesia Bautista de Carolina. A propósito, mi primer grado de escuela elemental fue en la Iglesia Bautista de Carolina. Qué bien. Siendo mis padres en aquel entonces católicos. Wow. No tenían una escuela cristiana cerca y ellos trabajaban de Río Piedras a Canóvanas y allí fue que cursé mi primer año de escuela elemental y el recuerdo que tengo es tan vivo del reverendo Félix Castro. Correcto. Y doña Pepita, Así su esposa, quienes le dijeron a mi mamá, tráenos a Eduardo tempranito en la mañana que desayuna con nosotros. Ajá. Y todo ese año yo estuve con ellos, nunca me olvidaré de los himnos. Son muchas las buenas memorias. Mi papá, memorias. en medio de la familia católica, me pedía que cantara los himnos bautistas. Wow. Así que tengo un recuerdo bien grato de la iglesia y de la escuela bautista de Carolina. Siguiendo con el pastor Matías, él ha trabajado en varios ministerios. Está como Educación Teológica, Instituto de Liderazgo Capacitador, Hombres Bautistas, Preministeriales, Escuela Dominical, Ministerio de Tecnología, Ministerio para Discipular Nuevos Profesantes, entre otros. Pastor, ¿cómo usted ve este asunto de la penetración de esta agenda
esta ideología por transformar la sexualidad, transformar la familia. Entiendo que a eso ustedes le llaman áreas de filtración. Correcto. Es interesante, para el año 2010, si mal no recuerdo, se celebró en la Iglesia Defensores de la Fe de Cagua un congreso auspiciado por las Iglesias Bautistas del Sur, en el cual fui invitado para hablar sobre el tema del caballo de Troya. Okay. Para simular esa historia con las formas y estrategias que ha estado utilizando la ideología LGBT para filtrarse dentro de la iglesia. Y nos parece que encaja muy bien. Estamos hablando áreas de filtración y usted me trae la iglesia. Correcto, porque la iglesia no está exento de esto. Y voy a comenzar con un ejemplo. Para 1992, yo era pastor en Dorado. Recibí la invitación de algunos pastores evangélicos para que yo fuera a oficiar un servicio de Santa Cena a un grupo de homosexuales y lesbianas que se reunían en el área metropolitana y que posteriormente constituirían la iglesia de la comunidad metropolitana, que es abiertamente gay. Y al mismo tiempo lograba visitar las oficinas del Concilio Evangélico cuando estaba ubicada en la calle Robles, y ahí pues encontraba algunas personas que posteriormente declararon su preferencia sexual y estaban colaborando en dichas oficinas. A la invitación mi respuesta fue no. Yo tenía claro en ese momento todo lo relacionado con las escrituras, y si me lo hicieran próximo a cumplir los 25 años en el ministerio, mi contestación sería la misma, porque entiendo que la pastoral debe responder a los modelos estrictamente bíblicos que encontramos. Sin embargo, ahí es donde nos enfrentamos a una serie de problemas. ¿Cómo responder desde la pastoral con las escrituras? Ahí viene la primera filtración. Comenzar a desmontar el tema de la centralidad de la Biblia y la supremacía de la Biblia, revistiéndola de términos técnicos como la relectura de la Biblia, las distintas teologías liberacionistas como la teología feminista, la teología mujerista, la teología del género, que no se desarrolla en el último decenio, sino que para principios de los 90 ya se estaban desarrollando la teología del género. Se elabora la teoría queer, que utiliza las palabras queer y cambiarle significado. Si queer es lo despreciable, pues entonces vamos a rescatarla, y basado en los conceptos de la sociología de los constructos sociales, pues vamos a construir una filosofía nueva, una teología nueva. También otra línea de filtración es la llamada teología indecente, formulada por una teóloga argentina que ya falleció, donde comienza a cuestionar la forma de las personas vestirse. Por ejemplo, ¿por qué una mujer tiene que vestir ropa interior? Obviamente, uno se pregunta, ¿y qué tiene que ver la teología cristiana con ese tipo de discurso? Eso no es teología cristiana. Eso ya entra dentro de modos de concebir las cosas socialmente. Esa la desarrolló Marcela Altaus, que ya falleció, como dije, una mujer relativamente joven. Y luego viene también el concepto de la teología de la sospecha, la hermenéutica de la sospecha, donde los textos bíblicos hay que mirarlo con cuidado,
porque no se parte del hecho de que la escritura es una escritura revelada e inspirada por Dios. Se parte del hecho de la famosa hipótesis documental que plantea que las escrituras fueron escritas por 4 fuentes, entiéndase JDEP, sacerdotal, yavista, eloísta y sacerdotal. Entonces ya ahí no estamos hablando de que Moisés escribió el Pentateuco, no estamos hablando que David haya escrito los salmos. Son distintas corrientes y esas corrientes van a estar impregnadas por prejuicios culturales, por prejuicios de índole religioso y demás. Y comienzan a plantear un escenario en el cual esas doctrinas que han sido fundamentales para la iglesia comienzan a hacerse removidas, pero las corrientes que comienzan a filtrar ese tipo de ideología no nos enseñan ni nos dicen, bueno, hay otras posturas bíblicas como el concepto de inculturación que dice, la palabra revelada va por encima de cualquier cultura y lo que es pecado descrito en la palabra es pecado en cualquier cultura, como el asesinato, como el adulterio y demás. O sea, eso no nos lo dicen, porque eso es algo de persona tradicional, típico de fundamentalistas. Sí, Claribel. Sí, en el argot de pueblo yo digo que todo este conjunto de teologías que nos presenta el pastor Matías es lo que yo he denominado la teología del Dios hamburguesa de BK, por no darle el anuncio aquí. Esta tienda de hamburguesas que dice tú te comes tu hamburguesa como tú la prefieras, con mayonesa, sin mayonesa, con ketchup, sin cebolla. Todas estas teologías pretenden decirle a nosotros los feligreses, mira, tú puedes tener un Dios como tú lo quieras. Y la palabra revelada, bien, gracias. Sí. Señores, esto que nos ha expresado el pastor Matías nos tiene que alarmar en el sentido de lo peligroso que es cuando empezamos a tratar de, perdónenme la expresión, traquetear con la revelación, traquetear con la palabra de Dios. Todo está permitido, es un relativismo exagerado y vamos a continuar con esto en el próximo segmento. Vamos a una pausa. Alerta cristiana. Con ustedes, amigos, Alerta Cristiano. Muy interesante el primer segmento y quiero preguntarle al pastor Matías, definitivamente todo lo que usted planteó ahorita son las teorías estas de reconstruir la Biblia. Usted habló de una teoría mujerista. Le confieso que es la primera vez que lo escucho. ¿Me puede explicar? La teología mujerista se describe como el comportamiento opuesto al machismo, donde, a diferencia del feminismo que busca luchar por reivindicaciones y la equidad de la mujer, pues la mujerista lo que busca es confrontar el machismo. Pero como existe cierta duda y cierto desconocimiento en algunos sectores, se tiende a confundir el movimiento feminista con el movimiento mujerista. Pero hay bastante literatura ya desarrollada con relación a ese enfoque. Por eso es que escuchamos mucho, no, porque el patriarcado en la Biblia y las teologías mujeristas oculta el rol activo y bueno que desarrolla la mujer en el contexto bíblico. Correcto. O sea, en el contexto bíblico no siempre la mujer es oprimida. A mí me gusta utilizar la figura de la mujer en sentido positivo porque cuando vemos la participación de la mujer en la Biblia es una figura aguda, sumamente sabia, que sabe lidiar y sobreponerse al poder dominante aun cuando sea hombre. O sea, podemos hablar de los reinados, podemos hablar de las esposas de los reyes, podemos hablar de Eva, una mujer sumamente sabia
en ese contexto, pero ese tipo de lectura mujerista tiende a opacar la brillantez de la mujer. Y segundo, ocultan la acción compasiva de un Dios que no distingue entre hombres y mujer. El conflicto entonces se presenta en las acciones humanas frente a las acciones de un Dios que nos mira a todo con amor, pero también nos disfrazan esa manifestación de Dios. Ahora, retomando este tema de la filtración, yo quiero ilustrar con ejemplos. ¿Cuál es la peligrosidad de estas filtraciones? Porque llega el momento donde nos preguntamos, ¿qué es lo reverente y qué es lo irreverente? ¿Qué es lo doctrinalmente bueno y aceptable y qué es lo herético? Porque dentro de todas estas estrategias utilizadas para filtrar todas estas ideologías, encontramos, por ejemplo, en una de las guías que ha publicado, por ejemplo, Wilkin Arias, un pastor dominicano, quiero indicar, yo soy dominicano, aunque mi acento diga lo contrario. Me parece boricua. 29 años, he vivido más en Puerto Rico que en mi propio país. Amén. Pero Wilkin Arias es un pastor de la comunidad ICM, que es la comunidad gay, y publica una guía. En esa guía presenta el escrito de la reverenda doctora Mona West, que es líder del movimiento gay en los Estados Unidos. Dentro de las interpretaciones que se dan a ciertos textos bíblicos, plantean lo siguiente, para que no se alarme la gente cuando lo escuche más adelante, indicando que la Biblia no tiene una postura en contra de los homosexuales, que es contra los heterosexuales. Y comienza a presentar imágenes como esta, que Dios es un soltero gay, que Jesús es un soltero gay. Analizando la epístola de Filemón, plantea, el problema no es el conflicto que surge entre el amo y el esclavo y la conversión de uno, es que en esa iglesia hay una minoría gay que reclama su espacio. Que el relato de Hechos, donde nos habla de Lidia, la vendedora de púrpura, plantea que es una mujer lesbiana porque el púrpura es el color de ella. O sea, esas son algunas de las interpretaciones que el tema de las nuevas hermenéuticas y que el tema incluso de la relectura de la Biblia está planteando. ¿Por qué razón? Porque nuevamente la inspiración aquí no tiene sentido. Bueno, yo he leído artículos de teólogos cristianos que refieren al tema de la inspiración como alegadamente de inspiración divina. Wow. Y eso se publicó en el periódico El Nuevo Día, en una columna que publicó, o sea, alegadamente. ¿Eso lo publicó un pastor cristiano? Un teólogo cristiano. Yo quiero hacer una observación para que nuestro pueblo cristiano no se rasgue las vestiduras y ahora nos pongamos a gritar y a llorar, porque esto es información dolorosa, hermano, ¿verdad? Tenemos que aceptarlo. Las filtraciones dentro de la iglesia es un tema bien doloroso, pero hay que sacarlo del closet, ¿verdad? Ese tema. Si usted conoce bien la historia de la humanidad y la Biblia, todo su contenido, tanto el registro histórico como el peso de la revelación divina, que es lo que nos guía, usted va a ver que tenemos un Dios que no le pesó poner todas las virtudes y todos los defectos del ser humano, pero que siempre triunfó ¿qué? El amor. Pero siempre hay una alerta de tapa a tapa a que el enemigo siempre viene disfrazado de luz, que viene bonito. Y hay una profecía, ¿verdad? Que de ahí se agarran algunos hermanitos para decir no voy a hacer nada, lo cual es incorrecto, de que las apostasías o los errores o la negación y la espalda a Dios no va a venir de un impío inconverso, va a venir de uno de los que salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Y de ahí que Pablo instruye a Timoteo. Y en este programa de hoy, eso es parte del objetivo. Un Pablo que instruye a un Timoteo para que recuerde que por la palabra se creó. Correcto. Y que el ataque a esa
creación hermosa y maravillosa, es por el mismo motivo que en el Génesis. Por eso es que atacan la palabra. Y quiero Y ponerte usted se tiene que educar con calma, orar mucho, pero educarse y escuchar a estos hombres de Dios que tienen esta preparación y esta experiencia. quiero ponerte como ejemplo para evidenciar las filtraciones. En Estados Unidos se publicó incluso en español la Guía a la Familia, una conversación sobre nosotros, nuestras familias, la Biblia, la orientación sexual y la identidad de género, escrito por varios teólogos, incluso metodistas. Lo interesante de esto es que utilizan a un consultor en materia de lenguaje. ¿Quién es ese consultor? Pedro Julio Serrano. O sea, ponen esta Vuelva a guía, decir el título del documento. Por favor. Guía a la Familia, una conversación sobre nuestra familia, la Biblia, la orientación sexual y la identidad de género. Y eso está corriendo en seminarios en Puerto Rico. ¿De Y qué eso forma? está disponible en internet para bajarse gratuitamente para que todas las iglesias aprendan a cómo convertirse en iglesias welcome affirmative, en buen español, donde usted tiene que dedicar un día para celebrar un culto dirigido por personas gay. Decir o poner algún tipo de letrero o banner que diga, los gays son bienvenidos. En el programa anterior, ustedes tocaron algo sobre esto, y Claribel lo señaló. Históricamente las iglesias siempre han estado abiertas a todo el mundo. ¿Por qué razón? Tenemos ahora que nosotros Poner categorías. privilegiar a una población que siempre ha estado bienvenida en nuestras iglesias. Correcto. Nosotros lo tenemos en nuestras iglesias, no nos son desconocidos. Nosotros tenemos la oportunidad de pastorear amorosamente a esta población. Tendríamos que poner otro banner que diga, y adúlteros, y mentirosos, y ladrones, y etcétera, 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 la lista larga. Pero yo no veo en iglesias que son abiertamente welcome affirmative un letrero que diga, son bienvenidos los heterosexuales. Correcto. No lo hay. Todo lo que prevalece es el color, Correcto. el color del grupo. Pastor, ¿usted nos podría dar evidencias concretas que usted ha podido identificar y estudiar en términos de los materiales educativos que se están utilizando con estas filtraciones? Mira, yo creo que es lamentable que tengamos que admitir que hemos llegado a un punto donde ya esas guías están disponibles para las iglesias que la quieran. ¿Por qué digo que es lamentable? Porque sabemos que hay un trabajo profético que advirtió sobre la peligrosidad de todo este movimiento y lamentablemente no le hicimos caso. Etiquetamos a la gente que se dedicó a educar, a instruir sobre todo este trabajo. Bueno, el año pasado se reunió en Cuba el CLAI, el Concilio Latinoamericano de Iglesias, su sexta asamblea, bajo el título de una consulta sobre derechos sexuales. Fíjate, un organismo eclesiástico haciendo una asamblea para hacer una consulta sobre derechos sexuales. El resultado de eso fue aproximadamente en mayo del año pasado. En noviembre se publica la guía La Iglesia y los Derechos Sexuales y Reproductivos, para ser implementado en la pastoral juvenil del CLAI, del Concilio Latinoamericano de Iglesias. Esta guía es publicada por el CLAI conjuntamente con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Ahí estamos viendo el vínculo. amparado sobre los principios de derechos humanos y la Declaración de Derechos Sexuales. Pero al mismo tiempo, organizaciones eclesiásticas han decidido aprobar, por ejemplo, la Declaración del Niño. O sea, esa declaración de las Naciones Unidas
que le quita en cierta medida poder y autoridad al padre con relación a cuándo decide tener una relación sexual. Correcto. Y si no me equivoco, esa Carta de Derechos del Niño la incorporó en el Estado Libre Asociado en una de las legislaciones, que no es distinta la que está en la ley a la Carta de Derechos, y las iglesias han aprobado esa carta como si la Biblia no tuviera un alcance mayor que esa Carta de Derechos. Correcto. Entonces, todo lo que estamos haciendo es desarrollar nuestra misión en el marco de los derechos humanos. No se supone que nuestro trabajo se desarrolle en el marco de la enseñanza bíblica. La Biblia no está contando, y en esta guía de más de 200 páginas, le estoy leyendo poco a poco, en los primeros textos no me he encontrado un versículo bíblico para sustentar la lección, donde la persona tendría la elección de abortar o no abortar, una persona cristiana. ¿Eso tiene espacio en nuestras iglesias? A mí me preocupa. Correcto. Nos preocupa a todos, pastor. Qué bueno tener la compañía de ustedes en este programa hoy, porque como diría nuestro hombre de la calle, esto pica y se extiende. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con este tema que nos está amateando, hermano. Alerta cristiana. Este y todos los miércoles a las 9 de la noche, el programa Alerta Cristiano con el licenciado Eduardo García Resach por esta tu telecadena SBN y CTN Internacional. Continuamos, amigos de Alerta Cristiano, con este segmento interesante, lo que hasta ahora hemos estado conversando tanto con el pastor Matías como con la hermana Claribel Maldonado. Y me llama mucho la atención, pastor Matías, cómo es esta forma de operar de las llamadas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que tanto poder han adquirido atadas o trabajando tras bastidores con las Naciones Unidas. ¿Nos podría dar un ejemplo concreto de cómo trabajan esas organizaciones, sobre todo con esto del sesgo ideológico que está penetrando e influenciando a la iglesia? Y le pregunto además si funcionan como externas a la iglesia o de manera interna. Uno esperaría que las ONG acreditadas por las Naciones Unidas operaran fuera del contexto de la iglesia, porque hay iglesias que tienen ONG dirigidas a servir a los más desventajados de la sociedad. Sin embargo, esas ONG que son parte de las iglesias y que no cumplen con los requisitos de las Naciones Unidas, pues sencillamente no reciben fondos. Correcto. Para recibir fondos de las Naciones Unidas tiene que cumplir. Y parte del cumplimiento de eso implica adscribirse al llamado Pacto Global, que se diseña supuestamente en el mundo empresarial, pero que se lo exigen también a las ONG. Yo conocí un caso de una ONG en la República Dominicana que buscó la acreditación de las Naciones Unidas, y la finalidad era desarrollar un programa de educación, de prevención entre parte de la población haitiana que habita en la línea fronteriza, pero en territorio dominicano. La propuesta no se le aprobó porque no incluía perspectiva de género. Wow. Ellos tuvieron entonces que reformular la propuesta y someterse al requerimiento de las Naciones Unidas de cumplir con perspectiva de género, y le aprobaron sus propuestas. Inmediatamente. Pastor, pero eso a pesar
de que no hay una enmienda. A pesar de ello, mi diálogo con una persona que trabaja para esa ONG es, pero no les importan los seres humanos. ¿Están discriminando? Sí, no les importa. Pero definitivamente, si quieres desarrollar el programa, tienes que cumplir con ello. Entonces hay que cumplir con los 10 puntos. Hay que cumplir con la Declaración de Derechos Sexuales. Y ahí es donde yo levanto mi voz de preocupación. La Declaración de Derechos Sexuales pueden parecer nobles, pueden parecer humanamente correctos, pero en el fondo no es lo que dicen. En el fondo lo que le están diciendo, un ser humano, si decide tener relaciones sexuales después de los 16 años, tú tienes el derecho, aunque tus padres te estén enseñando lo contrario. Es esa materia de enseñanza en el contexto de la iglesia que mantiene un gran valor a lo que es el sexo responsable a desarrollarse en el contexto del matrimonio. Parte de la contestación a eso, pastor, es que tan reciente como el 21 de mayo del 2013, o sea, va a ser casi un año, el Charles Radcliffe de las Naciones Unidas expresó lo siguiente en términos de los derechos sexuales: no es correcto subestimar la tradición, la cultura o la religión en conformación de una sociedad. No es correcto subestimarnos a los religiosos ni nada de eso. Pero, y ahí está el pero de él, no son elementos monolíticos ni son más importantes que las libertades individuales. O sea, que aquí el debate es el yo, segundo yo, tercero yo, por encima cueste lo que cueste al bienestar común. Y eso es lo que hemos respirado todos los que hemos nacido del siglo XX para acá. Correcto. Tenemos que reflexionar que eso es lo que está, esa raíz de los derechos individuales en el egoísmo, ¿verdad?, de la naturaleza humana que se ha capitalizado a nivel de derechos mundialmente. Correcto. Entonces, ¿qué estamos haciendo la iglesia para tratar de trabajar esa raíz de egoísmo que cada vez crece y ya la burbuja nos explotó en tanto divorcio, tanta madre soltera, en tantos niveles de adicción, en tanto consumerismo, en tanto suicidio y en tanta diversidad sexual, o sea, sexualidad en confusión de identidad? E incluso, esta Carta de Derechos Sexuales abre la puerta al aborto. O sea, no es algo tan simple, se engloba en el contexto del derecho, pero lo que está es rompiendo con el esquema de valores que la cultura cristiana ha desarrollado y que me parece le ha servido muy bien a la humanidad, pero lamentablemente están utilizando unos lobbies que están generando una promoción demasiado abierta y que también en algunos contextos eclesiásticos como que no le están dando importancia, es más, ni siquiera tratan el tema. Ahora, es interesante que mientras en el ámbito protestante y evangélico estamos viendo que se están preparando guías, las Naciones Unidas, cuando habla de estos pactos empresariales o cuando habla de las organizaciones no gubernamentales u ONG, no se refiere concretamente a las instituciones religiosas como tales, se refiere a organizaciones de la sociedad civil. Es decir, nos etiquetan como organización civil, pero no como organización religiosa. Y ahí es donde están sacando provecho algunos líderes religiosos. Fíjate, en el año 2011, yo asistí a la asamblea de ALIET, que es la Asociación Latinoamericana de Institución de Educación Teológica, siendo secretario en ese momento. Y uno de los conferencistas era el teólogo colombiano José Duque, esposo de Elsa Tamés, una reconocida feminista. Y José Duque hablaba sobre los diálogos que estaban desarrollando con la UNESCO a los fines de crear un sistema de acreditación universal que incluyeran las instituciones de educación teológica.
En ese momento, yo hice un planteamiento en la asamblea y era que las instituciones de educación teológica no son las que deben establecer el perfil o el programa para la formación de pastores, que era la iglesia. Eso generó un debate y encontré apoyo en el representante de la Iglesia Católica que era visitante. Los seminarios fuertes se fueron y ahí se desarrolló una controversia bien fuerte contra algunos académicos que estaban presentes y que sostienen la cátedra de perspectiva de género en esas instituciones. Fíjate que la situación ha llegado a las instituciones de educación teológica, no como un esfuerzo educativo en el mejor sentido de la palabra, de que el estudiante pueda conocer y analizar, es imponer, porque en una entrevista que se le hizo, por ejemplo, a Irene Fulques, una biblista latinoamericana, ella plantea que los que no han podido comprender todo lo que tiene que ver con la perspectiva de género y su lenguaje, deben volver a la academia, a un proceso de retroalimentación, con la finalidad de que se vayan con la corriente. Entonces, eso es un sistema educativo, eso es un programa educativo o es la imposición de una ideología. Por esa razón, surge una discusión interesantísima entre dos teólogos católicos, defensores de la teología latinoamericana de la liberación, que son hermanos, Clodovis Boff y Leonardo Boff. Boff acusa a su hermano de ser fiel y leal al Papa en ese momento, que era Benedicto XVI. Y Clodovis dice, el problema es que estamos, y cito lo que él señala, la iglesia se ha hecho semejante a una ONG porque ha puesto a los pobres y a ciertas ideologías por encima de Cristo. Y lo que la iglesia debería hacer es ser fiel al mensaje de Jesucristo, y como consecuencia de esa fidelidad, entonces vamos a desarrollar todo este tipo de programa, que no es excluyente. Porque el hecho de que nosotros hablemos de la fidelidad a la palabra no es que estamos excluyendo, ni marginando, ni estamos manifestándonos faltos de amor, señores. ¿A cuántas lesbianas y a cuántos gays no abrazamos? No nos sentamos, lo dirigimos pastoralmente. ¿De qué vale el testimonio de muchas personas que dicen, me convertí y he logrado una transformación? Eso lo están tirando hacia el lado, no. Es lo que la ideología señala. Y a veces, quizás voy a hacer una cita un tanto radical, pero la tomo de Benedicto XVI, como que se ha tornado la ideología en una dictadura. Sí. ¿Por qué razón? Porque si hablamos de derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos, en su parte 26, inciso 3, le dice a los padres, habla primeramente del derecho a la educación, y señala que los padres tendrán el derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. ¿Dónde está el respeto a mi derecho humano como papá? Para que mi hijo de 6 años reciba una educación libre de esta ideología. Me están violando mi derecho humano. Los proyectos que se tratan de impulsar aquí en Puerto Rico y lo que están fomentando a nivel de ONG cristiana, de ser fieles al dictamen de las Naciones Unidas, me están faltando a mí a una disposición de ese derecho y yo tengo mi derecho a invocarlo. Entonces, yo reclamaría como pastor, como ciudadano y como padre, que en las instituciones escolares se cree un espacio para que mi hijo reciba una educación preferentemente a la ideología
mía como padre y de mi esposa, que es la misma. Y que conste, somos personas que hemos estudiado, porque también se nos quiere pasar el rolo. Claro. Claribel, ¿tú quieres? Sí, para cerrar, nada, que es un llamado, ¿verdad?, a que nos instruyamos, nos eduquemos, que nos sentemos con nuestro pastor, nuestro director espiritual, y le pidamos cuáles son las declaraciones de nuestro concilio, de nuestra denominación, y hagamos ese ejercicio, porque como madre, yo no le voy a delegar mi hijo, ni tan siquiera al maestro de escuela bíblica, aunque estoy confiada en él. La responsabilidad primaria y las cuentas las daré yo ante mi Señor. Correcto. Así es que es un llamado que hago en ese contexto. Hermanos, vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato con el último segmento de este programa. Alerta Cristiana. Continuamos con ustedes, amigos, ya en este último segmento. Quiero una pregunta que se me quedó mientras escuchaba al pastor Matías. Pastor, usted habló del Congreso Latinoamericano de Iglesias que se celebró en Cuba. ¿Habían iglesias de Puerto Rico en ese congreso? Evidentemente hay iglesias que en Puerto Rico que son parte del CLAI, mi denominación es parte del CLAI, hay episcopales, hay luteranos, sé que hay algunos discípulos de Cristo, básicamente de iglesias históricas. Yo creo que el CLAI ¿Usted tiene favorecería arraigo. permanecer en el CLAI? Ideológicamente el CLAI no me representa. Okay. Yo no favorecería estar en el CLAI. Yo preferiría estar en una organización vinculada, por ejemplo, a las iglesias que forman la Declaración de Lausana, que son bíblicamente centradas. Yo me identifico más con aquellos capítulos que están formados en el Caribe inglés de la Alianza Evangélica Europea, que están bien claros en esta línea, pero honestamente no favorezco la postura ni del CLAI ni del Concilio Mundial de Iglesias. Okay. Ninguno de esos dos. Entiendo que no me representan. Porque entre otras cosas tienen mucha influencia de toda esta agenda de las Naciones Unidas. Correcto, hay una relación, ahí es donde vemos el CLAI trabajando con este foro de las Naciones Unidas. Yo tengo unas preguntas que en su momento, ¿verdad?, quisiera discutirla con abogados, porque es teológica, pero también es de derecho. Separación Iglesia y Estado. ¿Qué son las Naciones Unidas? Es una organización de estados. Y aunque ellos admiten otro tipo de países con relaciones políticas distintas a los estados, pero es una organización de estados. O sea, vamos a permitir que las Naciones Unidas, como organización de creo que más de 70 naciones del mundo, le dicten a la iglesia lo que debe enseñar. Me parece que hay que retomar el punto que iglesia y Estado se excluyen mutuamente. Estoy claro que los evangélicos que han abogado por la libertad religiosa siempre han defendido y han reconocido que el Estado tiene que trabajar en todo lo que es lo criminal, aspectos civiles, pero siempre los cristianos que defendieron la libertad religiosa invocaron que Cristo es el legislador de la iglesia. ¿Cómo es que vamos entonces a invocar derechos humanos desde la iglesia? Si la iglesia es respetuosa de los derechos humanos y lo que la Biblia enseña supera. La Alianza Mundial Bautista se expresó en una de sus últimas reuniones con relación a eso. Nuestros principios y nuestras creencias sobrepasan los mismos derechos humanos. Pastor, usted ha tocado un tema ahí que yo creo que lo vamos a dejar al rescoldo para un próximo programa, porque es uno de mis preferidos. O sea, es que nos están imponiendo una religión. Sí. La religión secular, Totalmente. el humanismo,
Eso viene de Estados Unidos, Obama lo está imponiendo, la adoración al Estado. Puerto Rico es víctima de eso y muchos gobiernos, y de hecho en parte por eso es que Puerto Rico está como está, por entregarle tanto al Estado. Y la gente no Así recapacita. Sí, pero me preocupa el que muchas denominaciones estén cayendo, como usted lo ha dicho, esta filtración, como diría el Chapulín Colorado, sin querer queriendo, a veces queriendo, ¿verdad? Clary. Ese sin querer queriendo, te voy a dar un ejemplo concreto y a la audiencia. El pastor hablaba de una teología feminista. En Puerto Rico, porque yo he sido testigo, tenemos una influencia de predicadoras con perspectiva de género que han sido invitadas en nuestros púlpitos, digo a manera general, porque el pastor desconoce, no conoce el historial de la persona, no conoce sus escritos, no conoce sus tendencias y sus creencias. Entonces, hay un llamado a cuidar nuestros púlpitos porque la teología feminista entra en nuestras iglesias con suma facilidad, porque Puerto Rico es un pueblo, ahora digo yo, matriarcal. ¿Quién corre a las iglesias en términos cotidianos y prácticos? Las mujeres. ¿Cuánto ha aumentado el número de diaconisas? ¿Cuánto ha aumentado el número de pastoras? Bueno, permíteme decirle que el cuerpo pastoral en nuestra iglesia es de 9, 6 mujeres y 3 varones. Excelentes pastoras. Amén. Y entonces, pero tenemos que hacer un llamado a cuidar los púlpitos, porque de esta manera es que se presentan. Un colega pastor te recomienda un recurso para predicar o enseñar en tu iglesia. Si no cumplimos nuestra responsabilidad de hacer una buena evaluación del recurso, el sin querer queriendo, de perspectiva de género, de Naciones Unidas y de todo, lo tenemos en un paquetito, vestido de mujer preciosa y hermosa, con una retórica muy hermosa, y entonces muy a mi pesar, porque soy mujer, ¿verdad? Pero somos más las buenas. Así es que... Y hay algo también a tono con lo que tú estás diciendo, añadir a otros temas que también están presentes en algunos púlpitos por parte de esos teólogos. El Cristo histórico y el Jesús histórico y el Cristo de la fe no es lo que la gente piensa. Esa es una ideología de la época de la filosofía liberal que desarrolló la teología liberal, donde se excluye todo lo sobrenatural. No hay una revelación sobrenatural de las Escrituras, no hay una resurrección de Jesús. Jesús fue un judío que fracasó en su proyecto, eso es lo que practican. No se reconoce la existencia de los milagros. O sea, se está desmontando la estructura de la Biblia. ¿Y por qué llegamos entonces a ver dentro de las iglesias que se sustituya la Biblia por derechos humanos? Porque definitivamente la Biblia es contundente, su respuesta es clara y es sencilla, pero hay una élite que no la está cambiando, está torciendo, y ahora no es palabra de Dios. Ahora el lema es, la Biblia contiene palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios. Yo creo que eso es peligroso. No olvidaré lo que me mencionó ahorita, de que había un teólogo que había dicho que alegadamente ¿Usted me puede decir el nombre de ese teólogo? Fue el profesor Luis Rivera Pagán. Luis Rivera Pagán. Lo escribió en El Nuevo Día como... Él es profesor en el seminario evangélico. Él es, creo que es profesor invitado y profesor emérito de Princeton. Okay. ¿Es cierto que el seminario evangélico ha tenido problemas económicos? Ha tenido sus problemas económicos por los informes que han compartido en las asambleas, como nuestra denominación bautista es parte de las denominaciones dueñas del seminario, pues lo que se ha informado es así producto de una baja en la matrícula, porque muchos colegas pastores están decidiendo a ir a estudiar a seminarios donde se forme a líderes en la palabra, no que se formen pastores siguiendo una ideología.
históricamente ese seminario ha educado a pastores de distintas denominaciones. Sí, el seminario comienza en su origen como el seminario Conwell, que fue auspiciado por una familia de California y fue bautista, y posteriormente por los lazos de hermandad que hubo entre las denominaciones históricas, desarrollaron un proyecto común. Pero a mí me parece que ese proyecto común ha sobrepasado los límites confesionales de muchas de nuestras denominaciones. Correcto. Y esa es una preocupación que yo le he manifestado en foros nuestros y que no me preocupa expresarla abiertamente. ¿Y actualmente ese seminario tiene algún vínculo con alguna entidad religiosa, cristiana en los Estados Unidos? Generalmente con las principales denominaciones que tienen presencia en Puerto Rico, por ejemplo, las iglesias bautistas americanas lo consideran un seminario bautista. Entonces, sobre ese vínculo, hacen sus aportaciones y demás, pero yo creo que hay cosas que hay que revisar. Incluyendo aportaciones para sostener Claro, ese seminario. Claro, claro, esa es parte del compromiso. O sea que hay un vínculo entre el marco ideológico de las Naciones Unidas, el que va al CLAI, al Concilio Latinoamericano de Iglesias, que del CLAI hay un nexo con el seminario evangélico y que también hay nexos en universidades aún cristianas y seculares de nuestro país, porque son profesionales que se mueven muy bien en el ámbito intelectual. Son redes. Y son redes. Son Sí. redes. Y le estoy haciendo todas estas preguntas porque en los últimos 7 u 8 años que yo he estado en estas cosas, ese seminario tiene mucha presencia a la hora de comparecer a la legislatura y yo diría que prácticamente en todas las ocasiones las posturas que asumen son contrarias a los principios y valores Por su pasado, evangélicos. por su pasado como un ente evangélico fuerte, pues logra mantener ese vínculo, porque hubo toda una lista de grandes teólogos que pasaron por ese seminario, que enseñaron por ese seminario. Sin embargo, en los últimos 25, 30 años, ha ocurrido un cambio que le distancia de esa época que me parece a mí fue bien fecunda a la hora de hablar de egresados importantes. Y se ha perdido esto porque también se ha perdido la centralidad de la palabra. Ahora, yo les quiero decir, y eso lo hago dentro de mi gestión pastoral, recomendarle a los pastores que tomemos control de lo que se enseña en las iglesias, porque hay universidades que están también queriendo ocupar un espacio para educar a nuestros muchachos, y esas universidades también están en el marco de toda esta perspectiva de género y la influencia de las Naciones Unidas. El activismo no solamente está en algunas instituciones de educación teológica, porque hay instituciones aquí muy buenas, pero también está en las universidades, y no la Universidad de Puerto Rico, está en la Universidad Interamericana. Y está en la católica también. Sí, o sea, está presente en esas otras entidades. Por ejemplo, un joven de mi iglesia viene a preguntarme, ¿qué es eso de Adán, Eva y Lilith? Nosotros tenemos que estar pendientes a lo que se dice como pastores. Lilith es un relato que dice que fue la primera mujer que se creó, que era una mujer que corresponde mucho al perfil de la feminista y que no aceptó someterse a los caprichos de Adán. Y ahí es donde surge Eva, que es la mujer sumisa y la que responde a todos los caprichos del hombre. Se requiere más fe para creer en todas estas fábulas e historias que en la palabra revelada, que el Evangelio de Jesucristo. Así es que, como dice el pastor, hay que reexaminar, hay que tomar postura en la educación cristiana. Tenemos que leer, tenemos que escuchar. Sí. Pastor, y nos queda poco tiempo, pero yo hago una invitación.
yo echo de menos el diálogo escrito en Puerto Rico. Hay muy pocos pastores que se están tirando al medio a defender estas cosas, a denunciar estas cosas, estas filtraciones. Es tiempo ya de que la gente sepa que el golpe no necesariamente nos está viniendo de afuera, nos está viniendo de adentro. El enemigo lo tenemos dentro de las estructuras del cuerpo de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado porque ese mismo enemigo es el que está educando a nuestros hijos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pastor, hermana Claribel, yo le doy las gracias. Esto definitivamente ahora el reto lo siento yo y es traerlos de nuevo. Usted, pastor, tiene temas ahí que me ha abierto mucho más los ojos de cosas que yo, de hecho, por lo mismo de que no estoy en todas las denominaciones, pero lo que usted nos ha mostrado hoy debe ser un alerta cristiano bien grande. Hermanos, que Dios les bendiga. Gracias.